Dios no se impone. Él insinúa. Él espera. Mientras el mundo grita, Él susurra. Mientras la mente exige pruebas, Él planta misterios. Y cuando el corazón se parte, es ahí donde Él entra. Pero no como pensamos. No con luces en el cielo o ángeles en coro. Él habla a través de lo que duele. Habla por la ausencia, por la duda, por el silencio que nadie soporta sentir, pero que lo contiene todo. La mayoría pasa la vida buscando la voz de Dios en las alturas, pero el alma sabe lo divino desciende hacia adentro, hacia las partes que escondemos, hacia los cuartos oscuros de la psique, donde exiliamos lo que no queremos ver. C.A.R. Jung decía que la psique tiene un impulso natural hacia lo sagrado, y que todo aquello que ignoramos en nosotros mismos, regresa como destino, regresa como crisis, regresa como un símbolo pidiendo ser escuchado. ¿Cuántas veces sentiste que algo estaba tratando de decirte algo, pero no supiste interpretar? Un sueño que te persiguió por semanas, una pérdida que te volcó, una sensación inexplicable de que esto no es solo coincidencia. No lo era. Dios no habla el lenguaje de lo cotidiano. Él habla en símbolos, en repeticiones, en incomodidades. Habla a través del cuerpo, habla por la sombra, habla por el inconsciente. Pero el ego con su prisa, control y orgullo no oye. Necesita que todo tenga sentido. Y Dios, siendo misterio, jamás cabrá en una explicación. El alma, por otro lado, escucha con otros oídos, percibe lo no dicho, siente lo no mostrado, sabe que a veces la única manera de que Dios nos alcance es cuando todo lo que nos distraía se desvanece. Quizás hayas llegado hasta aquí por un motivo que aún no entiendes. Quizás algo en ti está listo para escuchar, no con los oídos, sino con el ser. Porque sí, Dios habla, y habla contigo, pero para oírlo es necesario desaprender la prisa, desaprender la certeza, desaprender la sordera del ego. La voz de Dios es como un río subterráneo, corre todo el tiempo, pero solo quien calla, siente. El silencio, para el ego es ausencia, para el alma es lenguaje. En la prisa del mundo moderno, se nos enseñó a temer el silencio, como si algo estuviera mal cuando todo cesa, pero es justamente cuando cesan los ruidos, que Dios empieza a hablar. El silencio es el primer altar, antes de la palabra, de la doctrina, de la fe institucionalizada, había silencio, y es en él donde las verdades más profundas siguen siendo reveladas. Un tosodo une, comprendía el silencio no como vacío, sino como espacio fértil. El inconsciente, dijo él, no grita, sugiere, y para percibir esas sugerencias, es necesario estar dispuesto a escuchar sin buscar respuestas inmediatas. El silencio deconstruye, nos obliga a salir del modo automático, a enfrentar los pensamientos que evitamos, a encontrar los sentimientos que nos habitan, pero que siempre ahogamos con distracciones. En ese silencio, Dios habla a través de aquello que sentimos y no sabemos nombrar. Se manifiesta en la inquietud que no pasa, en la angustia sin causa aparente, en la melancolía que parece demasiado antigua para ser solo tristeza. Es en ese estado de escucha profunda donde el alma empieza a recordar, no como un recuerdo lineal, sino como una sensación de origen, como si algo perdido hace mucho tiempo empezara a moverse de nuevo. A veces el silencio revela un dolor no sanado, a veces un deseo olvidado, pero en ambos casos, revela, y toda revelación es una forma de curación. Dios nunca nos abandona, pero a menudo calla, no por castigo, sino para que el alma despierte, para que el ego, sin más ruidos, perciba que la respuesta no vendrá de fuera, vendrá del centro, del corazón, del contacto íntimo con lo que es verdadero. Hay un tipo de silencio que no aísla, integra, que no hiere, acoge, que no asusta, purifica, y ese silencio sagrado es la morada de Dios en nosotros. Si ese silencio ya te ha hablado de alguna manera, si sentiste algo moverse por dentro durante esa escucha, permítete ir más allá, suscríbete. Esta jornada es larga, profunda, y cuanto más profundo se va, más cerca se llega de uno mismo. Todas las noches, cuando los ojos se cierran y la conciencia se adormece,
otro reino se abre, un reino sin lógica lineal, sin tiempo cronológico, sin censura. Allí el alma habla con imágenes, y en esas imágenes, Dios, S-U-I-S-U-R-I-R-E-A.SODO-UNE, comprendía los sueños como mensajes del inconsciente, cartas simbólicas que el alma envía al ego adormecido, intentando establecer contacto, y más creía que el sueño es la forma en que el self, el centro regulador de la psique se revela, no con explicaciones racionales, sino con metáforas, arquetipos y escenas que necesitan ser sentidas antes de ser entendidas. ¿Cuántos sueños ya descartaste como absurdos, inconexos o sin importancia? Y si cada uno de ellos fuera un lenguaje olvidado, intentando restaurar un lazo entre tú y aquello que perdiste. Los sueños no son distracciones nocturnas, son mapas, mapas internos que indican dónde estás perdido, dónde te traicionas, dónde te desconectaste de tu esencia. Hay sueños que asustan, pero que no son pesadillas, son confrontaciones simbólicas con partes de ti mismo que fueron exiliadas, la ira que no admites sentir, el deseo que fue reprimido por miedo, el dolor ancestral que fue heredado y nunca nombrado. Y hay sueños que curan, que ofrecen imágenes tan puras, tan profundamente verdaderas, que al despertar una parte tuya sabe algo cambió, aunque no lo entiendas. Aunque no recuerdes todo, Dios habla a través de los sueños porque los sueños no pasan por el filtro de la persona, no se doblegan a las conveniencias sociales, no encajan en lógicas religiosas o morales, muestran lo que es, no lo que te gustaría que fuera. Y es por eso que pocos soportan escucharlos, porque escuchar los sueños exige coraje para mirarse a uno mismo con absoluta honestidad, exige paciencia, exige humildad para decir, no sé qué significa esto, pero estoy dispuesto a escuchar. Hay sueños que regresan, sueños que insisten, que cambian de forma, pero traen siempre el mismo núcleo. Esos son llamados, insistencias del alma para que te muevas, decidas, integres. Y también hay los sueños de revelación, momentos únicos en que la imagen es tan arquetípica, tan cargada de energía, que el alma se siente tocada por algo sagrado. Un animal que guía, una escalera, una casa antigua, un nacimiento, una muerte. Cada símbolo carga más que su apariencia, carga un mensaje. Los sueños no mienten, no embellecen, no protegen, no racionalizan, muestran, y en ese mostrar Dios se revela, no como figura externa, sino como centro luminoso dentro de la propia psique. Cada vez que sueñas, una parte tuya quiere vivir más profundamente. Y quizás, solo quizás, quiera volver a casa. Hay un lenguaje que no se aprende en los libros, un lenguaje que nace en la sangre, se dibuja en las cicatrices, y solo puede ser descifrado con el corazón herido. Es en ese lenguaje que Dios habla, cuando habla por las heridas. El dolor, al contrario de lo que nos enseñaron, no es castigo, es mensaje, es una carta cifrada, que el inconsciente envía cuando el ego se aleja demasiado de su esencia. El dolor grita cuando la llamada del alma fue ignorada por demasiado tiempo o .jung. No veía las heridas como fallos, sino como símbolos. Heridas que cuando son acogidas y comprendidas, se transforman en portales, porque es justamente donde más sangramos, donde más estamos abiertos para escuchar. El alma no despierta por la comodidad. Despierta por la ruptura, por la pérdida, por la caída que desgarra el suelo y obliga la mirada a volverse hacia adentro. Y lo que se encuentra en esa mirada interna, a menudo, es un pasado que no fue digerido, una soledad antigua, una culpa cultivada en silencio, un luto nunca elaborado. Es en ese punto donde la presencia de Dios se insinúa, no como quien trae respuestas fáciles, sino como quien sostiene la mano en la oscuridad. Las heridas exponen nuestra fragilidad, y por eso mismo, nos reconectan con lo que es esencial. Rompen el orgullo, derriban la ilusión de control, y nos ponen de rodillas ante aquello que no se entiende, pero se siente. Esa vulnerabilidad no es debilidad, es suelo fértil, porque es allí donde el ego comienza a morir, y el self comienza a emerger. Algunas heridas no cierran, no como nos gustaría, pero aprendemos a habitarlas con dignidad.
y con el tiempo se convierten en maestras. Nos enseñan a amar más profundo, a escuchar con más presencia, a vivir con más reverencia, porque quien sufrió profundamente jamás mira al otro de la misma forma. Hay compasión en los ojos, hay silencio entre las palabras, hay respeto por el misterio del otro. Y quizás ese sea uno de los modos más puros de Dios manifestarse en nosotros, cuando dejamos de solo existir y empezamos a cuidar. Si alguna parte de esta inmersión habló a tu dolor o a tu memoria, deja un pequeño gesto de presencia, dale me gusta. A veces, reconocer la propia herida es el primer paso para atravesarla. Hay momentos en que todo parece alinearse con una precisión inexplicable. Piensas en alguien que no veías hace años y te llama. Abres un libro cualquiera y lees exactamente lo que necesitabas oír. Apareces en un lugar por casualidad y encuentras una respuesta que no estabas buscando, pero que lo cambia todo. Estos acontecimientos no son coincidencias comunes. Jung los llamó sincronicidades, eventos simultáneos que poseen un sentido íntimo, aunque no haya entre ellos relación causal evidente. Es como si el mundo exterior reflejara, en tiempo real, el movimiento del alma. La sincronicidad es uno de los lenguajes más sutiles que Dios utiliza para hacerse presente. Escapa a las leyes racionales, no puede ser prevista, pero se siente con intensidad, como un shock de reconocimiento. Es como si el universo por un instante respirara junto contigo. Y no se trata de magia superficial o superstición. Se trata de una conexión profunda entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, entre el self y el mundo simbólico. Cuando estás desconectado de ti, la vida parece aleatoria. Cuando te reconectas con tu esencia, la realidad responde, como un espejo vivo. La sincronicidad es un llamado a la escucha. No da respuestas prontas, provoca preguntas esenciales. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? ¿Qué quiere mostrarme? ¿Qué dentro de mí está pidiendo emerger, a través de este encuentro, de esta frase, de esta coincidencia? Revela caminos ocultos, reafirma decisiones tomadas con el alma, o cuestiona direcciones que el ego eligió por miedo. Algunas sincronicidades marcan puntos de inflexión. Un encuentro, un accidente evitado por segundos, una imagen recurrente que atraviesa los días, y otras son pequeñas, casi imperceptibles, pero profundamente transformadoras. Un gesto de alguien desconocido, una palabra que resuena, un símbolo que se repite, en sueños, en objetos, en situations. UND decía que donde el corazón se abre, el mundo se organiza, no por magia, sino por alineación interior. La sincronicidad solo puede ser percibida por quien está atento. Y atención, en este caso no es control, es presencia. Es la disposición de caminar por la vida, como quien lee un poema no buscando explicaciones, sino significados. Cuando empiezas a reconocer las sincronicidades como mensajes, la realidad se convierte en oráculo. Todo empieza a tener sentido. No el sentido lógico de la mente, sino el sentido sagrado del alma. Y en ese instante, se comprende Dios no está solo en templos o escrituras. Está en los encuentros, en los detalles, en la danza sutil entre lo invisible y lo manifiesto. Porque el universo no es mudo. Canta, pero solo los que oyen con el corazón pueden escuchar la melodía. Mucho antes de que existieran iglesias, sinagogas, mezquitas o altares construidos por manos humanas, el primer templo ya existía el alma. No esa alma idealizada, limpia y ascética, sino el alma real, hecha de contradicciones, deseos, luto, sombra y luz. El alma que sangra y ora al mismo tiempo. El alma que duda, pero sigue buscando. Jung comprendía el alma como el campo vivo, donde se desarrolla la batalla entre el ego y el self, entre el deseo de control y el llamado a la entrega. Y era en ese espacio, íntimo, caótico, sagrado, donde lo divino tocaba lo humano. Dios no necesita estructuras de piedra. Él habita aquello que es vivo, pulsante, en transformación. Habita el cuerpo, con sus memorias y heridas. Habita el inconsciente, con sus mitos y símbolos.
Habita el silencio interno, donde ninguna palabra alcanza. El alma como templo es, ante todo, un lugar de escucha, un lugar donde el dolor no es negado, sino acogido, donde la sombra no es exorcizada, sino comprendida, donde la verdad no es impuesta, sino revelada en el momento adecuado. En ese templo, los rituales son otros. No hay incienso ni vestiduras sagradas, hay lágrimas que limpian, palabras que liberan, silencios que consagran, y no hay sacerdote externo. El alma es guiada por su propia chispa, por el self, el arquetipo de lo divino interior, la imagen de totalidad que vive en cada ser. Ese templo interno no está separado de la vida, es atravesado por las experiencias de lo cotidiano. Todo lo que te toca, te transforma. Cada relación es un espejo, cada elección, un rito, cada pérdida, una ofrenda. Pero ese templo también puede ser profanado. Cada vez que negamos lo que sentimos, cada vez que traicionamos nuestra verdad por conveniencia, cada vez que huimos de lo que nos asusta, en lugar de escuchar lo que allí vive, el alma se cierra, se retrae, se entristece, y Dios en esos momentos calla, no por castigo, sino porque el templo fue abandonado, porque su voz solo resuena donde hay verdad, y la verdad exige presencia. Reconocer el alma como templo vivo es rescatar la sacralidad de la propia existencia, es entender que todo, absolutamente todo, puede ser instrumento de revelación. El dolor, el amor, el fracaso, el deseo, la espera. La vida deja de ser solo supervivencia y se convierte en camino. El alma deja de ser misterio olvidado y se convierte en morada. Dios deja de ser distante y se convierte en íntimo. Y cuando ese reconocimiento ocurre, lo cotidiano se transforma. Cada gesto se vuelve oración, cada respiración, un sacramento, y cada instante vivido con verdad, se vuelve sagrado. Ningún encuentro con lo divino es posible mientras el ego gobierna, porque el ego quiere control, quiere explicación, quiere previsibilidad. Pero Dios es misterio. El ego, ese constructor de identidades, roles y defensas, es necesario, pero no es suficiente. Organiza la vida, pero no la llena. Construye muros, pero el alma quiere HORIZONTSES.JONK. Comprendía que el proceso de individuación exigía, en algún momento, la rendición del ego al self, el centro organizador de la psique, donde habita lo sagrado. Y esa rendición se vive, a menudo como una muerte. No una muerte física, sino una desestructuración simbólica. Todo lo que el ego creía ser, poseer o entender, empieza a derrumbarse. Esa es la noche oscura del alma. Es cuando los planes fallan, las fórmulas no funcionan, las oraciones se quedan secas, y todo lo que se sabía, se deshace. En ese vacío, el ego se desespera, intenta reconstruir el viejo mundo, reafirmar viejas certezas. Pero cuanto más resiste, más sufre, porque lo que está en juego no es pérdida, es paso. La muerte del ego no es un castigo, es una travesía, es el portal hacia la totalidad. La totalidad no significa perfección, significa integridad, ser quien uno es con luz y sombra, con dudas y fe, con caídas y renacimientos. La rendición es el momento en que el alma toma el timón, y el ego, antes tirano, aprende a servir. Deja de ser señor, y se convierte en instrumento. Deja de imponer, y empieza a escuchar. Es en ese punto donde lo divino puede habitar con plenitud, porque ya no hay disputa por el control. Hay espacio, hay vacío fértil, hay confianza. La rendición no es pasividad, es entrega activa, es el acto de decir, no sé hacia dónde va esto, pero confío en la dirección que viene de dentro. Y entonces surge una nueva fuerza. Más silenciosa, más firme, una paz que no depende de las circunstancias, una lucidez que no necesita explicarlo todo, una presencia que sostiene, incluso en los abismos. Esa experiencia no se puede enseñar, solo vivir, y quien la vive, nunca más es el mismo, porque algo se reconfigura, el alma se alinea, y lo que antes era esfuerzo, se vuelve flujo, lo que antes era búsqueda, se vuelve encuentro. Si algo de esto resonó en ti, si tocó un lugar profundo sin nombre, escribe.
Comparte en palabras aquello que quizás solo se esté formando dentro de ti. A veces un comentario es el primer gesto de quien comienza a rendirse. Cuando el ego calla, cuando el alma se abre y el templo interior es habitado, algo comienza a emanar desde dentro. No una idea, ni un pensamiento, sino una presencia, una vibración que atraviesa el cuerpo, calma el espíritu y disuelve la separación. Esa presencia tiene un nombre antiguo: amor. No el amor condicionado por el deseo, por el apego o por la necesidad de reciprocidad, sino el amor que es fuerza fundante del cosmos, amor como energía, amor como estructura invisible del ser, amor como manifestación de Dios dentro del alma. Humana.Jon que comprendía el amor como el arquetipo de la unión, de la integración de los opuestos. Hablaba del amor que reconcilia la luz con la sombra, lo masculino con lo femenino, lo consciente con lo inconsciente, el amor que no separa, une, que no juzga, comprende, que no exige, revela. Ese amor no es algo que se conquista, es algo que se redescubre. Ya estaba allí, dormido bajo las defensas, oculto detrás de las máscaras, silenciado por las heridas, y cuando empieza a emerger, lo transforma todo, no de manera espectacular o grandiosa, sino en el detalle, en la forma de mirar, en la escucha atenta, en el toque que cura, en la presencia que permanece, incluso cuando no se puede hacer nada. Ese amor no necesita ser dirigido a alguien, simplemente es, emana, permea. Es el amor que mira la propia historia, con compasión, que abraza la propia falla, sin vergüenza, que acoge la humanidad en sí, sin necesidad de esconderse detrás de perfecciones imposibles. Y a medida que ese amor se arraiga, el mundo exterior comienza a reorganizarse. Las relaciones cambian, no porque los demás cambiaron, sino porque ahora hay otro centro de gravedad, un centro que no exige, no manipula, no mendiga afecto. Hay madurez en ese amor, hay lucidez, hay firmeza que no es dureza, y dulzura que no es debilidad. Ese amor reconoce lo sagrado en el otro, incluso cuando el otro todavía está dormido, incluso cuando el otro hiere, porque también fue herido. Ese amor mira, y ve. Ver es un acto sagrado, ver al otro como es, y no como queremos que sea, ver el sufrimiento detrás de la ira, ver el miedo detrás del control, ver al niño detrás del adulto. Ese amor ve, y elige permanecer, no por obligación, sino por reconocimiento. Porque cuando lo divino despierta en el alma, todo lo que existe se convierte en reflejo de ello. Cada ser, un fragmento, cada encuentro, una oportunidad de amar no solo con emoción, sino con conciencia. Y así el amor se convierte en oración viva, la forma más profunda de espiritualidad. El lenguaje que no necesita palabras, ni promesas, el lenguaje que es presencia, y solo eso. Después del silencio, de los sueños, de la herida y de la rendición, algo se afina, el ruido interno se disuelve, la prisa cede espacio a la presencia, y entonces otra escucha emerge, más sutil, más profunda, más verdadera. Es la escucha de la intuición. Intuición no es adivinar, intuición es recordar con el alma, es reconocer una verdad antes de que llegue al pensamiento, es sentir la dirección sin necesidad de ver el mapa. La intuición es el lenguaje silencioso del alma despierta. No grita, no argumenta, no debate, simplemente muestra, como una luz tenue en la oscuridad, que no revela todo de una vez, pero lo suficiente para dar el siguiente paso. Jung veía la intuición como una de las 4 funciones de la conciencia, junto al pensamiento, el sentimiento y la sensación. Pero para él la intuición era una vía especial, el puente más directo entre el inconsciente y el ego. Era por ella que el self susurraba sus orientaciones. Era por ella que Dios, en silencio, guiaba. La escucha interior comienza cuando la necesidad de certezas da paso a la confianza. Cuando el ego, finalmente entiende que no necesita tener el control, solo necesita estar atento. Es en esa escucha donde surgen los destellos. Ideas que no vinieron de ningún lado. Sensaciones súbitas de esto es lo correcto. Movimientos internos que desafían la lógica, pero resuenan con una certeza imposible de ignorar. La intuición no es inmediatista. No responde a la ansiedad del ego.
respeta el tiempo del alma, y por eso a menudo, calla, hasta que estés listo para escuchar. Por eso tantos ignoran su intuición, porque no fuerza, sugiere, pero ignorarla tiene un precio. El cuerpo se resiste, las relaciones se rompen, el camino se vuelve pesado, y cuando por fin vuelves a ella, allí estaba, esperando, firme, clara. La escucha interior exige silencio externo, pero más que eso, exige un corazón desencadenado, porque la intuición no habla con quien busca complacer, habla con quien busca la verdad, aunque duela, aunque desmonte todo, y a menudo, desmonta, dice, sal, quédate, espera, ve, incluso cuando nadie lo entiende, incluso cuando tú mismo dudas, pero algo en ti sabe, sabe porque ya sintió esa voz antes, sabe porque en el fondo confía, esa es la escucha que guía el alma madura. Ya no más los ruidos de las opiniones ajenas, ya no más las órdenes de la culpa o la carencia, sino la voz que viene del centro, del self, del Dios que habita en ti, y en ese camino, no hay garantías, hay presencia, hay entrega, y hay una certeza silenciosa, de que cada paso escuchado, es un paso sagrado, después de tanto caminar hacia adentro, de escuchar lo invisible, de traducir los símbolos y atravesar los desiertos del alma, algo se transforma para siempre, no por milagro, sino porque el alma despertó. Y entonces la pregunta que antes guiaba, ¿cómo escuchar a Dios?, se deshace en silencio, porque te das cuenta que Él siempre habló. Eras tú quien, antes no podía escuchar. Ahora todo es lenguaje, todo es revelación. Lo cotidiano se transfigura, un café tomado en silencio se vuelve rito. Una mirada sincera se convierte en sacramento, un gesto de cuidado se transforma en bendición. Ya no se necesita templo, ni fórmula. La propia vida se convierte en oración, no oración de palabras, sino de presencia, presencia íntegra, humilde, despierta. Ya no buscas lo divino fuera, lo reconoces en el instante, en el toque de la brisa, en la mirada de un extraño, en la lágrima que cae sin previo aviso. En el coraje de continuar, porque ahora sabes Dios no habita solo en los textos sagrados, Él habita en tu cuerpo, en tu silencio, en tu intuición, en tu herida, y en tu curación. Cada paso tuyo es un verso, cada elección, un altar, cada instante vivido con verdad, una plegaria, y cuando el amor pasa a ser el fundamento, y la escucha interior la brújula, el alma deja de sobrevivir, y empieza a vivir. Vivir no como obligación, sino como ofrenda, no como repetición, sino como creación. El alma que escuchó a Dios, se convierte en reflejo de Él, no por santidad, sino por verdad, no por pureza, sino por integridad. Y eso basta, eso es todo. Si esta jornada resonó contigo, suscríbete. Hay mucho aún por decir y sentir. Si algo en ti fue tocado, dale me gusta, no por algoritmo, sino como quien enciende una vela silenciosa, y si sentiste que puedes compartir algo, comenta, porque cada voz que se revela, fortalece el alma colectiva. Nadie escucha a Dios solo, pero cuando un alma despierta, enciende a otras, y quizás solo quizás, estemos aquí para eso, para escuchar, para recordar, para ser.